¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el video pasamos, vimos lo que era la temperatura y ahora vamos a ver lo que es el calor. Ok, entonces, por ejemplo, si nosotros tocamos una estufa caliente, lo que sucederá es que entrará energía por nuestra mano porque la estufa está más caliente que nuestra mano. Por otro lado, cuando tocamos, por ejemplo, un cubo de hielo, la energía sale de la mano y entra al hielo que está más frío. La dirección de transferencia espontánea de energía siempre es del objeto más caliente al más frío. Eso es importante que lo pongamos aquí. La dirección de la transferencia espontánea de la transferencia espontánea de energía es del objeto más caliente hacia el objeto más frío. Nunca es al revés. Siempre del objeto más caliente al objeto más frío. La energía transferida de un objeto a otro debido a una diferencia de temperatura entre ellas se llama calor. Entonces vamos a decir que el calor es la energía transferida, la energía transferida, y esto es importante, que está hablando de transferencia de energía de un objeto a otro, objeto a otro, debido a una diferencia de temperatura entre ellas, diferencia de temperatura entre ellas, entre los objetos. Ok. Con respecto a esto del calor, es importante destacar que la materia no contiene calor. La materia no contiene calor. La materia contiene energía cinética molecular y algunos otros tipos de energía como energía potencial molecular, pero no calor. Entonces lo que sí contiene la materia contiene energía, por ejemplo, cinética molecular, o por ejemplo también contiene energía en los enlaces entre los átomos de cierta molécula, potencial molecular. También, por ejemplo, puede ser energía entre los fuerzas intermoleculares, como las fuerzas de cohesión o fuerzas de Van der Waals, todo ese tipo de fuerzas intermoleculares, pero no contiene calor. Lo que contiene la materia es ciertos tipos de energía. Entonces, la materia no contiene calor. El calor es energía en tránsito de un cuerpo de mayor temperatura hacia otro con menor temperatura. Una vez más, es importante resaltar eso de que el calor es energía en tránsito. El calor es energía en tránsito de un cuerpo de mayor temperatura hacia otro cuerpo de menor temperatura. De un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Una vez que se transfiere esta energía, la energía cesa de calentar. Entonces, con base a esto de la energía que contiene la materia, cuando hablamos de energía que contiene la materia, vamos a hablar de energía interna de algún objeto. Energía interna
Entonces, la energía interna no es calor, es energía interna del objeto. El calor es energía en tránsito. Entonces, son cosas que están relacionadas, pero que no son lo mismo. También con la temperatura son cosas que están relacionadas, pero que no son lo mismo. Entonces, la energía interna es el total de las energías en el interior de una sustancia. Este es el total de las energías en el interior de una sustancia. Entonces, ese tipo de energías, por ejemplo, además de la energía cinética de traslación, energía cinética de traslación, hay otras, además de esta energía cinética de traslación dentro de la sustancia, hay energía en otras formas, como por ejemplo energía cinética de rotación y energía cinética también de oscilación de las moléculas, oscilación. También hay energía cinética debido a movimientos internos de los átomos dentro de las moléculas. O sea, dentro de una molécula, por ejemplo, estos átomos pueden estar vibrando dentro de esa molécula. Esa energía cinética dentro de las moléculas también es energía interna. Y también hay energía potencial debido a las fuerzas entre las moléculas. Energía potencial intermolecular, y también va a haber energía potencial intramolecular, es decir, debido a los enlaces entre los átomos de una molécula, y también va a haber energía potencial. La energía potencial intermolecular es debido a la interacción entre moléculas dentro de la sustancia, como vimos en la otra clase, un poco de esto de la energía. Bueno, vi más bien bastante de esto de la energía entre moléculas. Y bueno, todos estos tipos de energías son energías que al sumarlas todas va a ser la energía interna total de alguna sustancia. Y entonces hay que hacer la diferencia de que una sustancia no contiene calor, contiene energía interna. Una sustancia no contiene calor. Una sustancia contiene energía interna. Energía interna. Y que está debido a todos estos tipos de energía de acá arriba. Todos los que acabo de mencionar. Entonces, cuando una sustancia absorbe o emite calor, aumenta o disminuye la energía interna que hay en ella. Entonces, la energía interna y el calor están relacionados de esta forma. Cuando una sustancia absorbe calor o emite calor, sustancia absorbe o emite calor, entonces lo que está pasando es que aumenta o disminuye la energía interna de la sustancia. Aumenta o disminuye la energía interna de la sustancia. En ciertos casos, como cuando se funde el hielo, el calor agregado no aumenta la energía cinética molecular, sino que se convierte en otras formas de energía. Entonces, esto de aquí es importante aclararlo, que dice aumenta o disminuye la energía interna. En los cambios de fase de hielo, por ejemplo, tenemos un cubo de hielo, y en el cambio de fase a líquido, durante ese proceso de cambio de fase, como vimos en la otra clase, no aumenta la temperatura, pero sí hay un cambio de energía interna, porque estamos utilizando energía para romper las fuerzas intermoleculares que mantienen al hielo en forma
sólida para romper esas fuerzas intermoleculares y que ahora el agua esté en forma líquida. Lo mismo pasa cuando de agua pasamos a vapor de agua. En el cambio de fase no aumenta la temperatura, pero sí aumenta la energía interna porque tenemos que romper esas fuerzas intermoleculares que mantienen al agua como líquido, romperlos para que ahora el agua pase a otro estado. Ok, entonces es importante notar eso. Cuando se absorbe o se emite calor, no necesariamente va a aumentar la temperatura, casi siempre sí, no siempre, como por ejemplo en los cambios de fases no aumenta la temperatura, lo que siempre aumenta o disminuye, dependiendo de para dónde sea el flujo de energía, va a ser la energía interna de la sustancia. Ok, entonces cuando las cosas están en contacto térmico, el flujo de calor es de la que tiene mayor temperatura a la que tiene menor temperatura. Entonces, eso ya lo habíamos mencionado. Flujo de calor es desde la sustancia que tiene mayor temperatura a la sustancia que tiene menor temperatura. No necesariamente es de una sustancia que tenga mayor energía interna a otra que tenga menor energía interna. El flujo de calor está relacionado con la temperatura a través de que el calor fluye de los objetos de mayor temperatura a los de menor temperatura, no de la energía interna, sino de la temperatura. Acuérdense que la temperatura es la energía cinética de traslación promedio. Energía cinética de traslación promedio. Este tipo de energía cinética de traslación promedio es una de las energías que componen a la energía interna de una sustancia, pero no es todas. Entonces, el flujo de calor está determinado porque fluye del objeto de mayor temperatura al de menor temperatura, no del de mayor energía interna al de menor energía interna. Entonces, mayor energía interna, menor energía interna. Esto no necesariamente es el caso. Puede darse el caso que el objeto con mayor energía interna también tenga mayor temperatura y entonces también va a pasar que el flujo de calor sea del de mayor energía interna al de menor energía interna, pero como les digo, no es necesariamente el caso. Lo que importa para el flujo de calor es lo repito una vez más, de mayor temperatura a menor temperatura, no necesariamente de mayor energía interna a menor energía interna. Entonces, este de acá siempre se cumple, este de acá no siempre se cumple. Ok, entonces un ejemplo de esto es que, por ejemplo, hay más energía interna en un vaso de agua tibia que en un alfiler calentado al rojo vivo. Si tenemos, por ejemplo, un vaso de agua tibia, tiene cierta temperatura, está tibia, está evaporándose un poco y tiene cierta temperatura. Temperatura igual a, por ejemplo, a grados Celsius. Y tenemos un alfiler al rojo vivo, muy chiquito, que tiene una temperatura igual a gigante de grados Celsius, una mayor temperatura. Entonces, hay más energía interna aquí, mayor energía interna, porque hay más moléculas. Que haya más moléculas es que hay más de todos estos tipos de energía que vimos. Por eso es que hay mayor energía interna, pero no necesariamente mayor temperatura, porque la temperatura es la energía de traslación promedio. Es decir, en el agua tibia que tiene temperatura baja, la energía de traslación promedio es menor que en el alfiler al rojo vivo,
que tiene temperatura alta, que en promedio más de sus moléculas se están moviendo más rápidamente. Entonces, si este alfiler lo sumergimos en el agua, este es mayor temperatura, este tiene menor energía interna. Entonces, este alfiler pequeñito, al rojo vivo, tiene menor energía interna porque tiene menos moléculas que nuestra taza grande de agua tibia con muchas moléculas de agua. Sin embargo, las temperaturas es al revés porque la temperatura, como les he estado diciendo, está relacionada con la energía cinética de traslación promedio. O sea, en promedio, las moléculas del alfiler al rojo vivo se están moviendo con mayor velocidad que en promedio las moléculas del agua tibia. Entonces, si sumergimos este alfiler en el agua, el flujo de calor es de el alfiler al agua. Entonces, si lo sumergimos, como ya vimos, el flujo de calor siempre es del objeto más caliente al objeto más frío. Entonces, flujo de calor es del alfiler al agua y no al revés. Desde el alfiler al agua porque el alfiler está más caliente que el agua que está más fría. El calor nunca fluye espontáneamente de una sustancia con menor temperatura a otra con mayor temperatura. Flujo de calor siempre es de mayor temperatura a menor temperatura, del objeto más caliente al objeto más frío. Y bueno, entonces ahora vamos a ver cuánto calor se transfiere una vez que están en contacto estos dos cuerpos, estas dos sustancias, el alfiler y el agua. Entonces, la cantidad de calor que se transfiere no solo depende de la diferencia de temperaturas, sino que también depende de la cantidad de material. Entonces, para los que están llevando, que son casi todos, la otra materia de físico-química, nosotros ya vimos allá también que el calor desprendido o absorbido es igual a calor específico de la sustancia, que en el siguiente video vamos a ver qué es este calor específico o capacidad calorífica. Y depende también de lo que les acabo de decir. La transferencia de calor no solo depende de la diferencia de temperaturas, es decir, depende de la diferencia de temperaturas y además de la cantidad de material, de la masa de esas sustancias. Flujo de calor depende de la cantidad de masa de las sustancias y de la diferencia de temperatura entre las sustancias. Por ejemplo, un barril de agua caliente transferirá más calor a una sustancia más fría que una taza de agua a la misma temperatura. Si tenemos una tacita de agua y tenemos un barril completo de agua, con ambos con temperatura igual a temperatura 1, el barril va a transferir más calor porque tiene más masa de agua que la tacita de agua caliente. Entonces, si las temperaturas son iguales en ambos objetos, el que tiene más masa va a transferir más calor. Calor se está relacionado con la masa y la diferencia de temperaturas entre los objetos. Y esto se debe a que hay más energía interna en los volúmenes mayores de agua. Si al tener más moléculas de agua en el barril, tenemos más energía interna de la cual podemos transferir parte de esa energía al otro objeto. Entonces, una vez más les repito, los conceptos de energía interna, calor y temperatura están relacionados, pero no son lo mismo. Ojo ahí. Ok, bueno, para terminar este video del calor, vamos a hablar un poquito de cómo se mide el calor. Medición del calor. Entonces, como ya vimos, el calor es el flujo de energía de una cosa a otra debido a una diferencia de temperaturas. Como el calor es una forma de energía, el calor lo vamos a medir en joules, porque es la unidad del Sistema Internacional de Energía. Entonces, usualmente se mide en joules
También existe otra unidad más común para ustedes que están en alimentos. La unidad más común de medición del calor, pues es la caloría, que se define como la cantidad de calor necesaria, cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. En 1 grado Celsius. Esta es la caloría. Y bueno, la diferencia entre la caloría esta, la que se utiliza en alimentos es la kilocaloría, pues técnicamente son 1000 calorías, es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua a 1 grado Celsius. Esto es igual a 1000 calorías. Y usualmente no sé por qué, pero cada vez es más común esto que veo. Anteriormente, por ejemplo, en los envases de comida siempre venían las calorías como kilocaloría. Todavía muchos vienen así, kilocaloría, pero hay otros que están poniendo la kilocaloría con una C mayúscula. En lo personal a mí no me gusta mucho eso porque causa confusión entre la unidad de caloría bien definida, cuya letra se representa con una C minúscula, y la kilocaloría que también está bien definida, que es CK. Entonces, ojo ahí, a veces en alimentos se refieren a calorías, pero están hablando en realidad de kilocalorías. Ok. Entonces, cuando lo vean escrito así con mayúscula, caloría, usualmente se está refiriendo a una kilocaloría. Y bueno, es importante recordar por qué esta unidad de energía, la caloría, se comenzó a usar. La caloría se comenzó a usar porque cuando se empezó a estudiar toda esta teoría de la transferencia de calor, se creía que lo que se transfería era un fluido, lo que se transfería entre un cuerpo y otro en contacto térmico, era un fluido que llamaban calórico. Entonces pensaban que era este fluido llamado calórico y de ahí viene el nombre de caloría. Posteriormente, a través de más investigación, se dieron cuenta que no existía ningún fluido llamado calórico, sino que lo que fluía era la energía, el calor era energía en tránsito que estaba fluyendo de un cuerpo a otro. Ahora sabemos que el calor es una forma de energía y no una sustancia aparte, como les digo, por lo que no necesita una unidad aparte y entonces la unidad oficial es el Joule. Y bueno, pues en general, bueno, el Joule se define ahora como o la caloría se define caloría es igual a 4.18 joules. Ok. Entonces, esto es todo con respecto a el calor. Y en el video que sigue vamos a ver lo de la capacidad calorífica específica o calor específico. No son exactamente lo mismo, pero en el siguiente video vamos a ver en qué se diferencia la capacidad calorífica y el calor específico. Bueno, entonces este video pues lo terminamos aquí.